Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pamela Martínez González y el día de hoy les hablaré sobre un tema muy importante y este es la Constitución de 1824. Pues bueno, antes de entrar de lleno con este tema, es muy importante saber o dar una pequeña introducción de por qué abordaré este tema y por qué es importante para nosotros saberlo o estudiarlo. Pues bueno, la Constitución de 1824, no solo porque sea un antecedente de nuestra Constitución actual, es importante estudiarlo, sino porque esta fue nuestra primera Constitución que nosotros tuvimos como país libre y soberano. Fue la primera Constitución que se planteó y de acuerdo a esta fue el antecedente de muchas otras constituciones que se fueron dando a lo largo de la historia. Asimismo, esta Constitución estableció algunos ámbitos que en la Constitución que tenemos en la actualidad se tomaron en cuenta y algunos ámbitos son muy importantes y sin embargo otros no tanto, como lo de la iglesia o la religión, ¿no? Sin embargo, ahorita iremos a lo largo del desarrollo viendo cuáles son los temas que fueron como que más importantes y que se tomaron en cuenta para la constitución de nuestra actualidad y es importante saberlas porque esta fue la base de muchas otras constituciones y de nuestra actual constitución, como ya lo mencioné anteriormente. Pues bueno, eh, el 4 de octubre de 1824 entró en vigor la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, que fue la conocida Constitución de 1824. Esta primera constitución estableció un sistema político federal. Eh, para que esta constitución se diera, fue importante convocar un congreso, o bueno, fue planteada por un congreso, y este fue el Congreso de Constituyente. Este Congreso Constituyente fue llamado el 5 de noviembre de 1823 para que se planteara esta constitución. El Congreso Constituyente este, se dividía en federalistas y centralistas. ¿Qué buscaban los federalistas y qué buscaban los centralistas? Pues bueno, los federalistas proponían que la nación fuera federal y que así fuera libre y soberana, es decir, que cada estado tuviera su representante gubernamental. Sin embargo, los centralistas no estaban de acuerdo a esta idea y ellos establecían que la nación se constituyera por una república central, es decir, que en un solo lugar estuviera el poder y éste rigiera a todos los demás estados. Es importante recalcar que esta constitución se dio después del primer imperio, el imperio de Iturbide, muy conocido y que tuvo muchísimas consecuencias. Eh, ¿Cuál fue el principal propósito de esta constitución? Pues su principal propósito fue conciliar las tendencias políticas entre conservadores y liberales. Los liberales buscaban un régimen federal y los conservadores un régimen centralista para así mantener el poder y pues los lujos, ¿no? Y todo este poder que se tenía en ese momento. Aunque la constitución de 1824 se dio a conocer el 4 de octubre, esta se creó el 31 de enero de 1824. Sin embargo, como se fue ratificando y se fue como que fundamentando, finalmente se proclamó el 4 de octubre de 1824. Esta constitución es considerada resultado de la Guerra de Independencia, ya que fue nuestra primera constitución después de este largo proceso de independencia, cuyos estos conceptos trascendían hasta la constitución de 1917. Es decir, la Guerra de Independencia tuvo un alto valor hasta la Constitución de 1917, se tomó en cuenta. Sin embargo, pues no llevaremos mucho en ese tema porque estamos hablando de la Constitución de 1824. Eh, esta Constitución de 1824 fue nuestra primera Carta Magna de aquí de México eh, y fue muy importante. Entonces, pues al ser nuestra primera Carta Magna, pues tiene un gran valor. Esta reconocía el catolicismo como religión oficial de la República.
no tomaba en cuenta ninguna otra religión que no fuera el catolicismo. Y es aquí donde nos damos cuenta el alto impacto que tenía la iglesia en este momento, ¿no? Porque al solo establecer el catolicismo como única religión, pues es muy importante. Esta Constitución de 1824 está inspirada en la Constitución de los Estados Unidos, en la Constitución de Cádiz de 1812 y en el Decreto Constitucional para la Libertad de América Mexicana de 1814. Se basaron de algunos fundamentos de estas constituciones para crear la Constitución de 1824. La Constitución de 1824 proponía la soberanía nacional, la libertad de expresión, los derechos humanos, un federalismo y una división de poderes, así como una democracia representativa. Es aquí donde entramos con la división de poderes, ya que desde esta Constitución se estableció una división de poderes que fue el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Casi como los conocemos, los tenemos en la actualidad. Sin embargo, a pesar de todos estos ámbitos que logró esta constitución concluyó su vigencia el 23 de octubre de 1835. Entonces, todos estos datos que vimos fueron pertenecientes en este momento y en esta época. Bueno, en conclusión podemos llegar que pues la Constitución de 1824 es muy importante y muy trascendente y muy importante para la base de nuestra Constitución, que es como ya lo he estado mencionando, es la base de nuestra Constitución actual y la base de muchísimas otras constituciones que se dieron a lo largo de la historia. A pesar de que esta Constitución establecía algunas cuestiones como que del catolicismo, que era la única religión a profesar, hubo cuestiones más buenas que malas, ¿no? Porque, digamos, al establecer la división de poderes fue algo muy importante y muy trascendental, ¿no? Porque la división de poderes la tenemos actualmente y está presente en nuestra Constitución y está presente en nuestra República. Entonces es muy importante, ¿no? Porque esta Constitución nos dio las bases para establecer esos poderes. Esta Constitución las estableció en su momento, ¿no? Porque no podemos decir que son igual de planteados que en nuestra República, sino en su momento se establecieron de acuerdo a sus privilegios, sus necesidades, sus cuestiones. Sin embargo, los tenemos porque fueron la base de nuestra Constitución, porque están ahí y porque actualmente los tenemos. Asimismo, como estableció una democracia representativa. Aunque no subiera como que tanto en ese momento la cuestión de que todo era justo, estableció una democracia para que se estableciera una nación independiente y así pueda ser libre y soberana, ¿no? Para que pudiera crecer como nación, que era lo que se buscaba muchas veces para México, ¿no? Crecer. Asimismo, ¿no? Lo importante, estableció una libertad de expresión, que a lo mejor en el ámbito religioso no era como que tan libre, ¿no? Porque solo estableció una religión, catolicismo, solo puedes ejercer esa religión, ninguna otra más. Pero estableció la libertad de expresión, ¿no? En algunas otras cuestiones. ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Nosotros contamos con una libertad de expresión, derechos humanos, un régimen, mm, un régimen republicano, ¿no? Tenemos una democracia. Entonces, pues el hecho de establecer una libertad de expresión en esos momentos es muy importante en la actualidad, ¿no? Porque aquí podemos mencionar que pues ya la libertad de expresión conforme a lo religioso también ya creció, ¿no? Porque no solo puedes emplear el catolicismo, sino ya puedes adoptar alguna otra religión que sea de tu agrado, que te guste y sin embargo es tu libertad, ¿no? Es algo que a ti te gusta y las demás personas no tienen por qué meterse. Entonces nos damos cuenta que esta constitución fue muy fundamental y estableció cosas muy buenas y muy importantes para nuestra constitución. Y no solo por el hecho de que digamos, es que la iglesia estuvo metida en esto, significa que va a ser algo malo, porque estableció cosas muy buenas, estableció una división de poderes que en la actualidad tenemos y que es lo que yo más rescato de esto, porque es algo muy, muy importante. Entonces, es muy importante conocerla porque es la base de nuestra constitución. Y no porque tenga algunas cosas malas, significa que pues todo va a ser malo, ¿no? En nuestra constitución. Y pues como la licenciada nos ha dicho a lo largo del curso, no vamos a ser historiadores,
pero es muy necesario conocer estos acontecimientos porque vivimos en este país y en este país pasó y en este país van a seguir pasando cosas trascendentes que van a seguir rigiéndonos y que van a cambiar el mundo. Entonces es muy importante conocerlos y conocer estos datos y conocer qué fue esta constitución y qué planteó, cuándo se dio, cuándo acabó y por qué fue nuestra primera constitución, ¿no? O sea, por qué se creó, quién la creó. Entonces, es muy importante conocerla y saber algunos datos sobre ella. Pues de mi parte, la verdad me encantó muchísimo este tema. Creo que me gustó mucho hablar de nuestra primera constitución y que como futuros abogados necesitamos conocerla, porque pues básicamente nosotros nos basamos en nuestra constitución. Como abogados, nuestra constitución es algo primordial. Y no solo conocer la actual, sino conocer todas las anteriores que tuvieron la base en nuestra constitución actual. Y más la primera, ¿no? Porque pues fue nuestra primera constitución. Entonces, pues de mi parte, la verdad, este tema me quedó muy entendido y creo que la constitución la constitución de 1824, así como todas las demás constituciones, es importante conocerlas porque todas aportan algo a nuestra constitución actual. Y entonces es importante conocer estos datos, conocer cómo se dio, en qué año, cómo se dio esto, no sé, todas las cuestiones que abarca más importantes, ¿no? Porque son muchísimas cuestiones que jamás terminaremos de hablar de ellas. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y hasta luego.